Mi papá dejó caer una carpeta sobre la mesa y dijo que mi hermana necesitaba $672,000 antes de la mañana siguiente. Después mi mamá me miró directo a los ojos y soltó algo todavía peor: si no pagaba, me sacarían de la familia para siempre. Mi hermana estaba sentada frente a mí sonriendo como si ya supiera cómo iba a terminar todo eso. Esperaban verme entrar en pánico. Suplicar. Romperme. Porque durante años fui la hija que resolvía todo mientras ellos recogían el crédito y escondían los problemas detrás de mi nombre. Lo que no sabían era que esa carpeta no solo tenía una deuda. Tenía fechas que no coincidían, empresas que jamás me mencionaron y transferencias hechas usando mis propiedades sin permiso. Y mientras ellos seguían presionándome para firmar rápido, empecé a entender algo mucho más oscuro: no estaban intentando salvar a mi hermana. Estaban intentando salvarse ellos mismos. La peor parte llegó cuando encontré una firma imposible dentro de esos documentos y descubrí que llevaban meses preparándome para cargar con algo que podía destruirme. Entonces levanté la vista, sonreí lentamente, y vi por primera vez el miedo real en la cara de mi padre. La carpeta golpeó la mesa tan fuerte que las copas vibraron. Mi madre ni siquiera pestañeó. Mi hermana estaba recostada en la silla, cruzada de brazos, con esa sonrisa lenta que siempre aparecía cuando creía que ya había ganado algo antes de empezar. Mi papá empujó los documentos hacia mí sin sentarse. Tu hermana necesita $672,000. Lo dijo como si estuviera pidiéndome que pasara a la sal. Levanté la vista, esperando que alguien sonriera, que dijera que era una broma pesada, una amenaza absurda para asustarme otra vez como cuando era niña y me escondían las llaves del coche solo para verme desesperada. Nadie sonrió. Págalo antes de mañana por la mañana, dijo mi madre, fría, acomodándose el reloj. O quedas fuera de la familia. El comedor quedó en silencio. Ni los cubiertos se movieron. Mi hermana tomó un sorbo de agua y evitó mirarme directamente, pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Nerviosa. No feliz. Nerviosa. Ahí fue cuando entendí que algo no encajaba. Detrás de mi padre, el abogado de la familia seguía de pie junto a la pared. No habló. Solo miró la carpeta y luego a mí. Bajó la vista demasiado rápido, como si ya supiera lo que había adentro y no quisiera estar presente cuando yo lo descubriera. Abrí la carpeta lentamente. Esperaban otra reacción. Pánico. Lágrimas. Suplicar. Mi madre incluso suspiró antes de tiempo, como si ya estuviera cansada de escucharme defenderme. La primera página tenía números, transferencias, propiedades, una deuda urgente a nombre de mi hermana. Mi padre empezó a hablar encima de mi hombro. Necesitamos resolver esto hoy. Tu hermana cometió un error y la familia tiene que mantenerse unida. Seguí leyendo. No respondí. Mi hermana dejó escapar una risa pequeña. Sabía que ibas a hacer drama. Pasé la página. Entonces vi la fecha. Mi sonrisa apareció antes de que pudiera evitarlo. Pequeña. Tranquila. Mi padre se quedó inmóvil. Porque la fecha del documento era de hacía 3 meses. 3 meses. Y hace 3 meses mi hermana me juró llorando que estaba arruinada, que no podía pagar el alquiler, que necesitaba ayuda para sobrevivir. Mi madre me llamó 15 veces aquella semana hasta convencerme de transferirle dinero. Mi padre incluso vino a mi oficina para decirme que una verdadera hermana no abandona a la familia. Pero según esos documentos, el dinero ya había desaparecido antes de todo eso. Levanté lentamente la vista. Deberían haber revisado esto primero. Nadie habló. Mi hermana dejó de sonreír. Mi madre se inclinó hacia adelante apenas un poco. ¿Qué significa eso? Volví a mirar las páginas. Ahí estaba otra vez. Una firma. Un nombre. Una cuenta vinculada. Y una transferencia que no iba hacia una deuda. Iba hacia una empresa. Una empresa que yo conocía demasiado bien. Porque me pertenecía. No completa. Pero sí parcialmente. Sentí como algo cambiaba en la habitación.
Mi padre finalmente se sentó. Solo dinos cuánto necesitas de tiempo, dijo, más lento ahora. Eso me hizo levantar la mirada otra vez. Tiempo. No dinero. Tiempo. Mi hermana notó el cambio también. Enderezó la espalda. Su sonrisa ya no era arrogante. Ahora parecía estar esperando algo. O a alguien. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Mensaje desconocido. No abras la última página frente a ellos. Fruncí el ceño. Cuando levanté la vista, mi madre estaba observando mi teléfono demasiado rápido para disimularlo. Guardé el móvil boca abajo. ¿Quién te escribió?, preguntó mi hermana. No lo sé. Mentí. El abogado finalmente dio un paso hacia adelante, pero se detuvo antes de hablar. Miró a mi padre. Mi padre negó apenas con la cabeza. Ahí entendí otra cosa. Él tampoco quería que yo leyera todo. Pasé otra página. Más transferencias. Más números. Y entonces apareció un nombre que no esperaba ver. El mío. No como destinataria. Como garantía. El aire en la habitación cambió por completo. ¿Qué hicieron?, pregunté. Mi madre respondió demasiado rápido. No exageres. Seguí leyendo. Habían usado una de mis propiedades como respaldo financiero sin decirme nada. No era posible. O al menos no debería hacerlo. Mi hermana se movió incómoda por primera vez desde que llegué. Papá dijo que no importaba porque igual nunca usas esa casa. La miré. Ella se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de admitir. Mi padre golpeó la mesa suavemente. Ya basta. Pero no sonó como autoridad. Sonó como miedo. Mi teléfono vibró otra vez. Mismo número. Mira la firma del testigo. Deslicé discretamente la hoja hacia abajo. Y ahí estaba. La firma no pertenecía al notario habitual de la familia. Pertenecía a alguien que llevaba muerto casi un año. Sentí que algo me recorría el cuerpo, rápido y helado. Mi madre se levantó de golpe. Esto no va a convertirse en un interrogatorio. No, respondí sin levantar la voz. Creo que ya se convirtió en algo peor. Silencio otra vez. El abogado dio otro paso, esta vez decidido, pero antes de que hablara, la empleada doméstica apareció en la puerta del comedor. Hay alguien afuera preguntando por la señorita. Todos giraron al mismo tiempo. ¿Quién?, preguntó mi padre. La mujer dudó. Mencionó la empresa. Mi hermana palideció. Y eso fue lo más interesante de toda la noche. Porque mi hermana nunca se asustaba. Nunca. Mi padre se levantó demasiado rápido y tiró accidentalmente una de las hojas al suelo. La recogí antes que él. Había una transferencia más. No estaba en las otras páginas. $2.400.000. Fecha de ejecución, mañana, 8 de la mañana. Debajo, una línea pequeña. Autorización pendiente de heredera principal. Mis ojos subieron lentamente hacia mi padre. Él entendió en ese instante que ya lo había visto. Mi teléfono vibró una tercera vez. Esta vez el mensaje apareció incompleto. Si firmas mañana, ellos van a... Mi teléfono seguía vibrando sobre la mesa. Si firmas mañana, ellos van a... El mensaje se cortó ahí. Mi padre avanzó hacia mí antes de que pudiera reaccionar. Dame eso. Aparté el teléfono. No. Mi hermana soltó una risa nerviosa, demasiado rápida. Estás actuando como si fueras una víctima. Levanté la última hoja lentamente. ¿Quién autorizó usar mi propiedad? Nadie respondió. El abogado abrió la boca. La situación financiera de tu hermana era camp. Se detuvo a mitad de frase cuando mi padre giró la cabeza hacia él. Demasiado tarde. Porque acababa de confirmar que esto no era un préstamo familiar improvisado. Era algo preparado desde hacía tiempo.
La mujer que estaba en la puerta volvió a hablar. La persona de afuera dijo que no se irá hasta verla. Mi madre caminó directo hacia mí. Primero terminamos esto. Intentó tomar la carpeta. La sujeté antes de que pudiera arrancármela. Por primera vez en años, su expresión cambió completamente. No parecía molesta. Parecía desesperada. Eso me hizo entender que el dinero ni siquiera era el verdadero problema. Miré otra vez la transferencia de $2.400.000. ¿Qué pasa mañana a las 8? Mi hermana se levantó de golpe. Ya basta con las preguntas. No, apenas estoy empezando. Ella tomó su bolso y caminó hacia la salida del comedor, pero al llegar al pasillo se detuvo. No siguió caminando. Ni siquiera volteó. Como si quisiera escapar pero supiera que todavía no podía. Mi padre se pasó la mano por la cara lentamente. Todo esto se resolvería si simplemente firmas. ¿Sin leer? Somos tu familia. Solté una sonrisa pequeña. Eso ya no funciona. El abogado miró el reloj. Nervioso. Y ahí apareció otra grieta. Porque nadie estaba preocupado por mis sentimientos. Todos estaban pendientes del tiempo. Mi teléfono vibró otra vez. No firmes nada. Ellos no saben que ya viste la cláusula. Levanté la vista de inmediato. ¿Qué cláusula? Mi madre reaccionó demasiado rápido. No hagas caso a mensajes anónimos. Entonces lo sabías. Volví a revisar las páginas una por una. Mi padre empezó a acercarse lentamente alrededor de la mesa. Dame los documentos. ¿Por qué estás tan nervioso? Porque estás confundiendo las cosas. No, respondí sin levantar la voz. Creo que ustedes esperaban que yo no leyera nada. Pasé otra hoja. Y ahí estaba. Una página doblada al final. Ni siquiera había sido revisada completamente. El sello seguía parcialmente cerrado. Mi hermana giró la cabeza apenas la vio. Papá. Él avanzó rápido. Demasiado rápido. Intentó quitarme la carpeta directamente de las manos. El movimiento fue tan brusco que varias hojas cayeron al suelo. El abogado cerró los ojos un segundo. Como alguien que ya sabía exactamente lo que acababa de pasar. Me agaché antes que nadie y recogí la página doblada. La abrí. Silencio total. Mi nombre estaba arriba. Debajo, una autorización de transferencia permanente de acciones. 34% de mi empresa. Transferidas a nombre de mi hermana. Sentí la mirada de todos encima de mí. Mi hermana dio un paso hacia adelante. Escucha, yo no quería que fuera así. Entonces explícame por qué tu firma aparece aquí. No respondió. Mi madre cruzó los brazos. La empresa existe gracias a esta familia. Mentira. La palabra salió tan tranquila que incluso mi padre se quedó callado. Porque los cuatro sabíamos quién trabajó durante años mientras mi hermana desaparecía cada vez que había problemas. Quién hipotecó propiedades. Quién salvó contratos. Quien firmó reuniones sola mientras ellos cenaban tranquilos creyendo que el negocio se arreglaba mágicamente. Mi padre volvió a hablar, más bajo ahora. Necesitamos proteger el apellido. ¿Robándome? No entiendes todo todavía. Esa frase quedó flotando en el comedor. Porque no sonó como amenaza. Sonó como advertencia. Mi teléfono vibró otra vez. Busca la fecha de creación de la empresa secundaria. Fruncí el ceño. Empresa secundaria. Volví a las primeras páginas rápidamente hasta encontrar una lista de compañías vinculadas. Y allí apareció una que nunca había visto. Lumeria Holdings. Fecha de creación, hace 11 meses. Mis dedos se detuvieron. Hace 11 meses fue exactamente cuando mi padre insistió en que pusiera temporalmente ciertas acciones bajo administración familiar por seguridad fiscal. Mi respiración cambió. ¿Qué es Lumeria Holdings? Nadie respondió inmediatamente.
Mi hermana bajó la mirada. Mi madre miró a mi padre. Y el abogado directamente dio un paso hacia atrás. Eso bastó. Tomé mi teléfono y marqué al director financiero de mi empresa. Mi padre avanzó de inmediato. No hagas esa llamada. Contestaron al segundo tono. Necesito saber quién autorizó la creación de Lumeria Holdings. Silencio. Luego una respiración pesada al otro lado. Pensé que usted ya lo sabía. El comedor entero quedó congelado. Explícame. Mi padre cerró los ojos. El director financiero dudó unos segundos. La orden vino de su padre y de su hermana. Dijeron que era parte del plan de sucesión. Mi hermana reaccionó rápido. Eso no prueba nada. Pero ya sonaba diferente. Más aguda. Más insegura. ¿Qué plan de sucesión?, pregunté. Nadie contestó. El director financiero volvió a hablar lentamente. Hay documentos pendientes de activación para mañana por la mañana. Miré otra vez la transferencia. 8 de la mañana. Todo volvía a esa hora. ¿Qué pasa a las 8? Mi padre finalmente explotó. Porque el banco va a ejecutar la auditoría. Silencio. Mi madre giró la cabeza hacia él de inmediato. Demasiado tarde otra vez. El abogado bajó la mirada. Y yo entendí por fin la verdadera razón de esta reunión. No necesitaban dinero para salvar a mi hermana. Necesitaban mi firma antes de que alguien revisara las cuentas. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez llegó una foto. Era una captura bancaria. Transferencias enormes saliendo de la empresa durante casi un año. Firmadas digitalmente por mi hermana. Pero debajo de cada autorización aparecía un segundo nombre. Mi padre. Levanté lentamente la vista. Mi hermana empezó a negar con la cabeza antes de que dijera una sola palabra. No fue así. Entonces explícame por qué vaciaron la empresa. Mi madre dio un paso al frente. Baja la voz. No. Mi hermana empezó a respirar rápido. Papá dijo que lo recuperaríamos antes de la auditoría. Ahí fue cuando todo explotó. Porque incluso mi madre giró hacia ella lentamente. Mi hermana se cubrió la boca demasiado tarde. El abogado habló por primera vez sin pedir permiso. Ya no hay manera de ocultarlo. Mi padre lo miró con una furia que nunca le había visto. Pero el abogado ya había tomado una decisión. Sacó un sobre de cuero de su maletín y lo dejó sobre la mesa. Nadie se movió. Esto debía entregarse mañana, dijo. Pero creo que ella merece verlo ahora. Mi hermana palideció. Mi madre susurró apenas, no abras eso. Miré el sobre. Mi nombre estaba escrito al frente. Y debajo, una línea en letras pequeñas. Beneficiaria única tras investigación financiera interna. El sobre seguía sobre la mesa. Nadie lo tocó. Mi madre tenía la mirada fija en él, pero no se acercó. Mi hermana directamente dejó de respirar por un segundo cuando vio el sello de auditoría en la esquina. El abogado dio un paso atrás y cerró su maletín. Como alguien que ya no quería formar parte de nada de eso. Tomé el sobre lentamente. Mi padre avanzó de inmediato. No necesitas abrirlo aquí. Lo abrí igual. La primera hoja era una investigación financiera completa. Fechas. Transferencias. Empresas fantasma. Firmas digitales. Todo conectado. Y al final de cada página aparecía el mismo detalle. Autorizado por dirección temporal familiar. Mi dirección. Usaron mi nombre para mover millones. Mi hermana intentó acercarse. Escúchame un segundo. Levanté otra página. Había correos impresos. Mensajes internos. Uno de ellos tenía la fecha de hacía 7 meses. Si ella descubre lo de Lumeria antes de la auditoría, perdemos todo. Firmado por mi padre. El comedor quedó completamente inmóvil. Mi madre cerró los ojos apenas un instante, pero no miró a nadie.
Fue la primera vez en toda la noche que dejó de defenderlo. Pasé otra hoja. Había una orden bancaria preparada para la mañana siguiente. Mi firma aparecía pendiente al final del documento. Si yo firmaba, toda la responsabilidad financiera caería sobre mí después de la auditoría. No querían salvar a mi hermana. Querían entregarme el desastre completo antes de que explotara. Mi padre volvió a intentarlo. Las cosas se salieron de control. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Cuándo empezaron a robar o cuándo decidieron culparme? No respondió. Mi hermana dio otro paso. Yo no manejaba todo. Pero sí gastabas el dinero. Silencio. El abogado deslizó otra carpeta más pequeña sobre la mesa. También hay grabaciones. Mi padre giró de inmediato. Eso no estaba en el acuerdo. El abogado lo miró apenas un segundo. Ya no hay acuerdo. Mi madre finalmente reaccionó. Todos se calman ahora mismo. Pero ya nadie le hacía caso. Abrí la carpeta pequeña. Había transcripciones de llamadas. La primera estaba marcada hace 4 meses. La voz de mi hermana llenó el silencio del comedor desde el pequeño reproductor adjunto. Ella firmará lo que sea si la presionamos con la herencia. Mi madre apartó la mirada inmediatamente. Mi padre no. Siguió quieto, pero dejó de acercarse. Porque entendió que ya no podía controlar nada. La grabación continuó. ¿Y si revisa las cuentas?, preguntaba mi hermana. Luego la voz de mi padre respondió tranquila. Entonces hacemos que parezca suyo antes de que alguien más lo vea. Mi hermana empezó a negar con la cabeza rápido. Eso no fue así, yo estaba nerviosa, no hablábamos en serio. Apagué la grabación. No hacía falta más. El abogado recogió lentamente las hojas dispersas del suelo y luego se detuvo. La auditoría externa ya recibió parte de esto hace 2 horas. Mi padre reaccionó de inmediato. ¿Qué hiciste? Nadie me paga lo suficiente para ir preso. Silencio otra vez. Mi teléfono empezó a sonar. Director financiero. Contesté sin apartar la vista de ellos. La cuenta principal acaba de ser bloqueada, dijo directamente. Y hay 2 investigadores esperando autorización para entrar al sistema completo. Mi hermana palideció. No puedes permitir eso, soltó rápido mi madre. Ya pasó. Mi padre tomó las llaves del coche de la mesa y caminó hacia la salida. Voy al banco. Pero apenas llegó al pasillo, el abogado habló sin levantar la voz. Las cuentas están congeladas desde hace 20 minutos. Mi padre se detuvo ahí mismo. No siguió caminando. Ni volvió. Solo se quedó quieto unos segundos antes de girar lentamente. Por primera vez en mi vida, parecía un hombre que no sabía qué hacer después. Mi hermana tomó su teléfono con manos temblando. Todavía podemos arreglar esto. Empezó a marcar números rápido. Nadie respondió. Volvió a intentarlo. Nada. El director financiero seguía en la llamada. También hay otro problema. ¿Cuál? Lumeria Holdings nunca estuvo realmente a nombre de su hermana. Fruncí el ceño. ¿Entonces de quién? Papers moviéndose al otro lado. Luego respondió. Legalmente, quedó registrada a su nombre hace 11 meses. El comedor entero quedó congelado otra vez. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Mi hermana abrió la boca lentamente. Hasta el abogado pareció sorprendido. No, murmuró mi padre. Pero ya sonaba vacío. El director financiero continuó. Su padre creó la estructura usando sus acciones como respaldo temporal. Técnicamente, usted tenía control total desde el principio. Entonces entendí todo. Nunca planeaban devolverme nada. Planeaban usar mi empresa, mis propiedades y mi firma para cubrir pérdidas hasta el último minuto, y después dejarme sola frente a la auditoría. Pero cometieron un error. Nunca revisaron quién quedó legalmente encima de toda la estructura. Yo. Mi madre se acercó rápido. Escucha,
Todavía somos familia. La miré. Después de todo eso, seguía usando la misma palabra. Familia. Como si todavía sirviera. Tomé la última hoja del sobre. Era una autorización definitiva. Con una sola firma podía remover a todos de cualquier control financiero vinculado a la empresa. Mi hermana reaccionó primero. No hagas esto. Mi padre avanzó apenas un paso. Piénsalo bien. El abogado cerró otra carpeta y dio un paso atrás sin intervenir. Como alguien que ya conocía el final. Firmé. Mi hermana soltó el teléfono. Mi madre dejó de hablar. Y mi padre simplemente se quedó mirándome, inmóvil, mientras el director financiero confirmaba desde la llamada. Transferencia de control completada. Nadie discutió después de eso. Porque ya no quedaba nada que defender. Tomé todas las carpetas, guardé mi teléfono y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme esta vez. Ni siquiera mi hermana. Cuando llegué a la puerta, escuché al abogado decir algo por última vez. La auditoría empieza a las 8. Miré el reloj. 7:52 de la mañana. Abrí la puerta. Y detrás de mí, por primera vez, el silencio no me pertenecía a mí. La cuenta principal acaba de ser bloqueada, dijo directamente. Y hay 2 investigadores esperando autorización para entrar al sistema completo. Mi hermana palideció. No puedes permitir eso, soltó rápido mi madre. Ya pasó. Mi padre tomó las llaves del coche de la mesa y caminó hacia la salida. Voy al banco. Pero apenas llegó al pasillo, el abogado habló sin levantar la voz. Las cuentas están congeladas desde hace 20 minutos. Mi padre se detuvo ahí mismo. No siguió caminando. Ni volvió. Solo se quedó quieto unos segundos antes de girar lentamente. Por primera vez en mi vida, parecía un hombre que no sabía qué hacer después. Mi hermana tomó su teléfono con manos temblando. Todavía podemos arreglar esto. Empezó a marcar números rápido. Nadie respondió. Volvió a intentarlo. Nada. El director financiero seguía en la llamada. También hay otro problema. ¿Cuál? Lumeria Holdings nunca estuvo realmente a nombre de su hermana. Fruncí el ceño. ¿Entonces de quién? Papers moviéndose al otro lado. Luego respondió. Legalmente, quedó registrada a su nombre hace 11 meses. El comedor entero quedó congelado otra vez. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Mi hermana abrió la boca lentamente. Hasta el abogado pareció sorprendido. No, murmuró mi padre. Pero ya sonaba vacío. El director financiero continuó. Su padre creó la estructura usando sus acciones como respaldo temporal. Técnicamente, usted tenía control total desde el principio. Entonces entendí todo. Nunca planeaban devolverme nada. Planeaban usar mi empresa, mis propiedades y mi firma para cubrir pérdidas hasta el último minuto, y después dejarme sola frente a la auditoría. Pero cometieron un error. Nunca revisaron quién quedó legalmente encima de toda la estructura. Yo. Mi madre se acercó rápido. Escucha, todavía somos familia. La miré. Después de todo eso, seguía usando la misma palabra. Familia. Como si todavía sirviera. Tomé la última hoja del sobre. Era una autorización definitiva. Con una sola firma podía remover a todos de cualquier control financiero vinculado a la empresa. Mi hermana reaccionó primero. No hagas esto. Mi padre avanzó apenas un paso. Piénsalo bien. El abogado cerró otra carpeta y dio un paso atrás sin intervenir. Como alguien que ya conocía el final. Firmé. Mi hermana soltó el teléfono. Mi madre dejó de hablar. Y mi padre simplemente se quedó mirándome, inmóvil, mientras el director financiero confirmaba desde la llamada. Transferencia de control completada. Nadie discutió después de eso. Porque ya no quedaba nada que defender. Tomé todas las carpetas,
Guardé mi teléfono y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme esta vez. Ni siquiera mi hermana. Cuando llegué a la puerta, escuché al abogado decir algo por última vez. La auditoría empieza a las 8. Miré el reloj. 7:52 de la mañana. Abrí la puerta. Y detrás de mí, por primera vez, el silencio no me pertenecía a mí. La cuenta principal acaba de ser bloqueada, dijo directamente. Y hay 2 investigadores esperando autorización para entrar al sistema completo. Mi hermana palideció. No puedes permitir eso, soltó rápido mi madre. Ya pasó. Mi padre tomó las llaves del coche de la mesa y caminó hacia la salida. Voy al banco. Pero apenas llegó al pasillo, el abogado habló sin levantar la voz. Las cuentas están congeladas desde hace 20 minutos. Mi padre se detuvo ahí mismo. No siguió caminando. Ni volvió. Solo se quedó quieto unos segundos antes de girar lentamente. Por primera vez en mi vida, parecía un hombre que no sabía qué hacer después. Mi hermana tomó su teléfono con manos temblando. Todavía podemos arreglar esto. Empezó a marcar números rápido. Nadie respondió. Volvió a intentarlo. Nada. El director financiero seguía en la llamada. También hay otro problema. ¿Cuál? Lumeria Holdings nunca estuvo realmente a nombre de su hermana. Fruncí el ceño. ¿Entonces de quién? Papers moviéndose al otro lado. Luego respondió. Legalmente, quedó registrada a su nombre hace 11 meses. El comedor entero quedó congelado otra vez. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Mi hermana abrió la boca lentamente. Hasta el abogado pareció sorprendido. No, murmuró mi padre. Pero ya sonaba vacío. El director financiero continuó. Su padre creó la estructura usando sus acciones como respaldo temporal. Técnicamente, usted tenía control total desde el principio. Entonces entendí todo. Nunca planeaban devolverme nada. Planeaban usar mi empresa, mis propiedades y mi firma para cubrir pérdidas hasta el último minuto, y después dejarme sola frente a la auditoría. Pero cometieron un error. Nunca revisaron quién quedó legalmente encima de toda la estructura. Yo. Mi madre se acercó rápido. Escucha, todavía somos familia. La miré. Después de todo eso, seguía usando la misma palabra. Familia. Como si todavía sirviera. Tomé la última hoja del sobre. Era una autorización definitiva. Con una sola firma podía remover a todos de cualquier control financiero vinculado a la empresa. Mi hermana reaccionó primero. No hagas esto. Mi padre avanzó apenas un paso. Piénsalo bien. El abogado cerró otra carpeta y dio un paso atrás sin intervenir. Como alguien que ya conocía el final. Firmé. Mi hermana soltó el teléfono. Mi madre dejó de hablar. Y mi padre simplemente se quedó mirándome, inmóvil, mientras el director financiero confirmaba desde la llamada. Transferencia de control completada. Nadie discutió después de eso. Porque ya no quedaba nada que defender. Tomé todas las carpetas, guardé mi teléfono y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme esta vez. Ni siquiera mi hermana. Cuando llegué a la puerta, escuché al abogado decir algo por última vez. La auditoría empieza a las 8. Miré el reloj. 7:52 de la mañana. Abrí la puerta. Y detrás de mí, por primera vez, el silencio no me pertenecía a mí. La cuenta principal acaba de ser bloqueada, dijo directamente. Y hay 2 investigadores esperando autorización para entrar al sistema completo. Mi hermana palideció. No puedes permitir eso, soltó rápido mi madre. Ya pasó. Mi padre tomó las llaves del coche de la mesa y caminó hacia la salida. Voy al banco. Pero apenas llegó al pasillo, el abogado habló sin levantar la voz. Las cuentas están congeladas desde hace 20 minutos. Mi padre se detuvo ahí mismo. No siguió caminando.
Ni volvió. Solo se quedó quieto unos segundos antes de girar lentamente. Por primera vez en mi vida, parecía un hombre que no sabía qué hacer después. Mi hermana tomó su teléfono con manos temblando. Todavía podemos arreglar esto. Empezó a marcar números rápido. Nadie respondió. Volvió a intentarlo. Nada. El director financiero seguía en la llamada. También hay otro problema. ¿Cuál? Lumeria Holdings nunca estuvo realmente a nombre de su hermana. Fruncí el ceño. ¿Entonces de quién? Papers moviéndose al otro lado. Luego respondió. Legalmente, quedó registrada a su nombre hace 11 meses. El comedor entero quedó congelado otra vez. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Mi hermana abrió la boca lentamente. Hasta el abogado pareció sorprendido. No, murmuró mi padre. Pero ya sonaba vacío. El director financiero continuó. Su padre creó la estructura usando sus acciones como respaldo temporal. Técnicamente, usted tenía control total desde el principio. Entonces entendí todo. Nunca planeaban devolverme nada. Planeaban usar mi empresa, mis propiedades y mi firma para cubrir pérdidas hasta el último minuto, y después dejarme sola frente a la auditoría. Pero cometieron un error. Nunca revisaron quién quedó legalmente encima de toda la estructura. Yo. Mi madre se acercó rápido. Escucha, todavía somos familia. La miré. Después de todo eso, seguía usando la misma palabra. Familia. Como si todavía sirviera. Tomé la última hoja del sobre. Era una autorización definitiva. Con una sola firma podía remover a todos de cualquier control financiero vinculado a la empresa. Mi hermana reaccionó primero. No hagas esto. Mi padre avanzó apenas un paso. Piénsalo bien. El abogado cerró otra carpeta y dio un paso atrás sin intervenir. Como alguien que ya conocía el final. Firmé. Mi hermana soltó el teléfono. Mi madre dejó de hablar. Y mi padre simplemente se quedó mirándome, inmóvil, mientras el director financiero confirmaba desde la llamada. Transferencia de control completada. Nadie discutió después de eso. Porque ya no quedaba nada que defender. Tomé todas las carpetas, guardé mi teléfono y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme esta vez. Ni siquiera mi hermana. Cuando llegué a la puerta, escuché al abogado decir algo por última vez. La auditoría empieza a las 8. Miré el reloj. 7:52 de la mañana. Abrí la puerta. Y detrás de mí, por primera vez, el silencio no me pertenecía a mí.